Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Empezamos con el SP500, como veis, vela envolvente a las anteriores, es buena señal. El mercado se ha tomado el dato del IPC de Estados Unidos en positivo. Ha habido mucha volatilidad en el momento, como suele ocurrir cuando se espera un dato importante. Si vamos a un gráfico de 5 minutos vemos todo lo que se ha movido aquí en cuanto se ha presentado el dato, pero definitivamente ha decidido irse para arriba. Vamos a ver si termina la sesión así, pero en principio pinta bastante bien para la bolsa. Ayer, a pesar de que cerrábamos por debajo de esa línea que teníamos ahí marcada, no era lo suficientemente contundente esa ruptura para pensar en niveles inferiores. De hecho, no cerró en el mínimo del día y eso suele ser señal de que no hay ganas de caer, y en el día de hoy está confirmando eso con una subida que nos sitúa de nuevo por encima de esa línea. No obstante, vamos a corregir la línea por estos últimos puntos mínimos que hemos tenido, es decir, la vamos a pasar por este nuevo mínimo que ha hecho ayer, y quizás vamos a pasar el origen por este último mínimo relativo, aunque también por este estaría bien, pero vamos a pasarle por ese porque normalmente suelen estar más relacionados los últimos movimientos relativos que los anteriores, ¿no? Entonces vamos a tener esta línea, confluyen esta línea que acabamos de dibujar con la línea de tendencia principal un poquito más adelante, como vemos aquí en el gráfico. Casi no lo llegamos a ver, pero unos días más adelante de este gráfico, quizás 2 semanas y media o 3 semanas después de hoy, coinciden ambas líneas y es muy probable que se vaya apoyando en esta línea durante este tiempo, con sus subidas y bajadas, evidentemente, porque ya dijimos que desde este nivel es muy probable que vayamos hacia los 4.580 más o menos, pero puede que luego tengamos nuevas bajadas a esta zona y se apoye varias veces en esta línea hasta que confluyan, hasta que choquen esas dos líneas, se junten, se crucen, y en ese último toque, cuando se crucen esas dos líneas, es cuando posiblemente el mercado reaccione de nuevo al alza y se vaya hacia máximos históricos. Ahora vamos a leer la noticia del dato del IPC de Estados Unidos, que es esta. Nos dice que IPC de Estados Unidos sube, pero menos de lo esperado, arden las quinielas de la Fed, nos dice el titular. Era el dato más esperado esta semana del mercado y las cifras de IPC en Estados Unidos correspondientes al mes de julio abren la puerta al debate entre los expertos. Así, la inflación en término interanual sube al 3,2%, superior al 3% del mes de junio, pero una décima inferior al 3,3% esperado, lo que rompe la tendencia de ralentización en el ascenso de los precios, pero tampoco sube como se estimaba. Noticias que apuntará la Reserva Federal, la Fed, de cara a su próxima reunión de tipos de interés. El IPC en término mensual sube el 0,2%, tal como se esperaba, y al igual que el mes de junio. Por su parte, el IPC subyacente en términos interanual subió en abril un 4,7%, una décima menos de lo que se esperaba, y frente al 4,8% del mes por ciento anterior, y en término mensual asciende a un 0,2%, igual que el mes anterior. Estos datos podrían ser determinantes en las medidas que adopten en materia de tipos de interés en su reunión de septiembre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Creemos que la Fed se encuentra en una encrucijada en la que la inflación está moderándose algo, pero se mantiene en niveles excesivamente elevados como para plantearse empezar el proceso de bajadas de tipos de interés, explicaban esta mañana en Link Securities. O sea que no se están planteando, por lo menos aquí los de Link Securities, no se están planteando ninguna subida adicional de tipos. Se están planteando que todavía quizás la inflación sea lo suficientemente alta como para que no se empiece a bajar los tipos de interés. Pero este va a ser un problema que va a estar así, o sea, va a ser así, o sea, la inflación se va a mantener alta. ¿Por qué? Pues porque el sistema está colapsando, digamos, el sistema piramidal en el que vivimos está colapsando, es decir, la inflación no va a caer. En otros ciclos, al final, se ha conseguido controlar la inflación mandándola a otros sitios. O sea, Estados Unidos mandaba la inflación fuera, a otros países. Pero es que ya estás saturado esos otros países. Entonces ya la inflación te está atacando a ti ya. Porque estás llegando a la saturación del sistema. Entonces, sí, se ha moderado con la subida de tipos la inflación, pero no la vas a conseguir dominar del todo. Y en algún momento, si quieres que la economía no se deteriore del todo, o sea, si no quieres llegar a una situación económica dramática, vas a tener que bajar los tipos de interés aunque la inflación se mantenga alta. Y hay que darse cuenta de una cosa. Nos está hablando de inflación interanual. Claro, la inflación interanual puede parecer que baja, pero eso no quiere decir que los precios estén bajando. Quiere decir que suben a menos velocidad.
pero suben respecto a lo que ya han subido, es decir, son acumulativos. Son como los intereses compuestos, ¿no? Que te sube un 2% o un 3% sobre el 7% que ya había subido el año pasado o sobre el 8% que había subido el año pasado. Lo cual es una barbaridad. Si tomas desde el punto base, aunque te suba un 2%, si lo tomas desde la base, desde lo que lleva subiendo los últimos 5 años, por ejemplo, un 2% de subida ahora supone posiblemente un 10% de subida del precio base desde hace 5 años. No sé si me estoy explicando, pero vamos, un día lo haré un poquito más gráfico para los que no me hayan seguido el razonamiento, pero no es lo mismo. A ver, imaginaos que empezamos con precio de una cosa, cualquier cosa, imaginaros, yo que sé, algo que valga 100. Hace 5 años, imaginaos algo que valga 100, una cosa que valga $100. No sé qué puede valer $100. Imaginaos una cosa que vale hace 5 años $100. Y ha subido el 10% el primer año, la inflación, vale 110. El siguiente, otro 10% sobre 110, que ya son $11 más, 121, y así sucesivamente. Aunque ahora, imaginaos que han pasado 5 años y ese producto, en vez de valer 100, vale 150. En esos años ha habido inflación alta y ha subido hasta 150. Aunque ahora la inflación se modere e interanualmente suba solo un 2%, un 2% de 150 son un 2% de 150 son 3. Es decir, aunque esté subiendo solo un 2% la inflación este año, en realidad está subiendo un 3 desde el precio base de 100 que teníamos hace 5 años. O sea que se modere la subida de precios no quiere decir que no sigan subiendo. Y encima siguen subiendo sobre unos precios que ya son más altos porque han ido subiendo paulatinamente. Y esto que he hecho yo con 5 años, si lo retrasas más y lo coges 10 años o 15 años, pues en vez de haber sido de 100 a 150, ha subido igual de 100 a 200 y un 2% es como si te está subiendo un 4% del precio original. Con lo cual es el poder de interés compuesto, pero aquí aplicado a la inflación, ¿no? Entonces, vale, se está moderando un poco la subida, pero sigue siendo subida de precios, ¿vale? Y ese problema va a seguir existiendo. Por eso la razón de existir el otro canal que tenemos de Bitcoin al día, evidentemente, porque esto no va a parar. O sea, la depreciación del dinero fiat no va a parar con respecto a los bienes y servicios, y con respecto a Bitcoin no va a parar. O sea, los bienes y servicios van a ser cada vez más caros y Bitcoin va a ser cada vez más caro. ¿Por qué? Pues por lo mismo. La misma razón por la que suben los precios de los bienes y servicios es la misma razón que hace que suba el precio de Bitcoin en el largo plazo. Porque la inflación no va a cambiar, no va a terminar. Y va a ser más alta cada ciclo. Cada ciclo va a ser más alta. Este ciclo no van a conseguir bajarla todo lo que quieren y el siguiente ciclo la inflación será todavía peor y tampoco conseguirán bajarla tan fácilmente, más difícil que esta vez incluso. Porque estamos colapsando en este sistema que tenemos. Y cada ciclo nuevo estamos más cerca del colapso total. Bien, dicho esto, vamos a analizar el resto de índices y luego pasamos a las acciones. Esto era el SP500, que como digo está envolviendo las velas anteriores y de momento tiene muy buena pinta. Bueno, esto es una divisa, un segundito. El DAX alemán aquí lo tenemos, que también está subiendo, envolviendo velas anteriores y a punto de romper esa resistencia que dijimos que tenía en la zona de 16.082,8, a punto de romper esa resistencia. Y tenemos el Dow Jones, que creo que es este, eso es, el Dow Jones también volviendo a envolver todas las velas anteriores y acercándose mucho a los máximos anuales. En realidad el Dow Jones ya veis que no se había alejado apenas de los máximos, o sea que la corrección que hemos tenido ha sido mínima y necesaria, evidentemente. Llevábamos unas semanas con unas subidas bastante fuertes en las bolsas, acciones que habían subido algunas incluso hasta más del 50%, y era normal que tuviésemos una corrección. Ahora vamos a pasar a ver las acciones, luego miramos un poco lo que está haciendo Bitcoin, pero de momento pues vamos a pasar a ver las acciones. Aquí tenemos las acciones, empezando por Amazon, que se mantiene bastante bien en la parte alta, es de las que está aguantando el tipo durante toda esta corrección, como veis. Apenas ha caído y además después de una subida bastante fuerte cuando presentó resultados.
Apple sí que ha caído fuerte y en el día de hoy recupera un poco, pero fijaros que la caída que lleva en los últimos días ha sido tremenda. Todavía no ha recuperado apenas nada. Y si están recuperando los índices sin que empresas como Apple estén subiendo, pues quiere decir que todavía tenemos capacidad de recuperar mucho más. Intel también está recuperando, pero ya veis que también es poca cosa. De momento no se nota mucho, así como el gráfico de los índices tenía mejor pinta, el de las acciones todavía es bastante reticente. Tesla está intentando también recuperar. Está en los máximos de ayer. Si supera esos máximos de ayer, podía rebotar un poco más arriba, quizás hacia la zona de 262, pero bueno, tampoco le veo muy bien a Tesla, no es de las que mejor esté ahora mismo. AMD de momento aguanta el soporte de los 106, creo que es, no, 107 aproximadamente. Aguanta, no pierde ese nivel. Si perdiese ese nivel habría caídas bruscas, pero de momento, pues ya digo, está varias semanas, bueno, ya más de un mes en esa zona, aguantando bastante bien, intentando consolidar esos niveles. Alibaba vuelve a subir con fuerza, muy buen comportamiento, sigue marcando máximos y mínimos crecientes, es decir, el último mínimo no ha perdido el mínimo relativo anterior y está a punto de marcar un nuevo máximo relativo, así que el comportamiento está siendo muy positivo. Globan también bien, envuelve velas anteriores, mejorando el aspecto técnico también porque ayer se quedaba en una zona un poquito complicada. Sin embargo, hoy le da la vuelta a la situación. Airbnb también parece que consolida en esa zona y que podría empezar a subir de nuevo hacia los máximos del año. Buen comportamiento también de Airbnb. Didi acercándose a sus máximos históricos. Vamos a dar el gráfico para atrás para que lo veáis. Esa es la zona de máximos históricos. Fijaros. Y está a punto de romper esa zona, ya lo veníamos avisando estos días. Incluso con el mercado negativo no se ha estado comportando nada mal. Y yo creo que va a romper esos máximos y va a tener subidas interesantes. Roblox, esta sí que se desplomó ayer, caída brutal. En el día de hoy rebota un poco, pero ya digo, el aspecto técnico es muy negativo y de hecho la voy a quitar del seguimiento porque no merece la pena. Es una que ya se ha estado comportando peor que todas las que estábamos analizando aquí. Sí, tuvo su movimiento aquí para cerrar este hueco que nos dejó a la baja, pero no me gusta, así que vamos a quitarla del seguimiento. No es una acción que nos interese ahora mismo. Google manteniéndose en la parte alta de la cotización también, igual que Amazon, o sea que sostienen bastante bien el mercado estas dos acciones, a pesar de que otras se han podido ir abajo como Apple, pues vemos como Google y Amazon aguantan el tipo. NIO ha corregido, aunque yo creo que no es suficiente, creo que debería corregir un poco más hacia 12.50, pero bueno, de momento se ha frenado en esa zona, quizás haya un pequeño rebote en el corto plazo y después continúe con la corrección. Nvidia parecía que empezaba caídas un poco más fuertes y en el día de hoy rebota un poco. Sigo pensando que tiene que caer más, a pesar del rebote de hoy. Hoy es un rebote pues que viene porque el mercado está rebotando en general, pero no creo que esté especialmente fuerte Nvidia en esta zona. Yo creo que más bien todavía está sin corregir todo lo que tiene que corregir. Ha subido mucho en muy poco tiempo, ha aguantado mucho tiempo en la parte alta y es hora de tener una corrección un poco decente para volver a tomar impulso en el futuro, ¿no? Volkswagen pues rebota también un poco en el día de hoy, pero sigue estando muy castigada y sigue por debajo de la línea de tendencia bajista. Hasta que no supere esa línea bajista no veremos niveles superiores. Si en algún momento supera esa línea, la podemos ver hasta la zona de 123 quizás. Y por último, MicroStrategy, que como está subiendo Bitcoin en el día de hoy, pues evidentemente también se comporta de forma positiva, siguiendo el comportamiento de Bitcoin. Hay que recordar, ahora que estamos con MicroStrategy, que hay empresas importantes que tienen invertido una cantidad importante en MicroStrategy. Creo que uno de los inversores importantes era Morgan Stanley, que tenía más de un 10%. Y también he leído una noticia que no sé si será cierta, pero que ya nos enteraremos en el futuro si es cierta o no, evidentemente, de que tiene también BlackRock el 8% de MicroStrategy. Eso quiere decir que ya están metidos en Bitcoin. Porque cualquiera que tiene metido en MicroStrategy sabe perfectamente que lo que tiene es Bitcoin. ¿Vale? O sea que no... hay empresas grandes que ya están apostando por Bitcoin. Lo digo porque hay gente que se piensa que no se apuesta por Bitcoin, que por eso no sube más y tal y cual. Hay empresas que ya están metidas en Bitcoin. Otra cosa es que lo hayan hecho indirectamente, comprando acciones de MicroStrategy, pero al final es apostar por Bitcoin. Hablando de Bitcoin, pues vamos a ver el gráfico de Bitcoin, que es lo que nos toca ahora.
Subida en el día de hoy, como veis, ligera subida, tampoco mucho, pero a la mañana, cuando hacíamos el vídeo, se estaba apoyando en el 29.477 y a partir de ahí ha rebotado, un rebote tímido de momento. Bueno, no es una gran subida y todavía tiene que consolidar esa zona. No descarto nuevas caídas a 29.477, pero que poco a poco se está construyendo esa base para romper los 30.083 y saltar hacia los 31.454 y seguramente intentar romper ese nivel para finales de este mes o principio del mes que viene. Así que, bueno, interesante gráfico también el de Bitcoin. Vamos a ver cómo va evolucionando los próximos días. Y volvemos a estos gráficos de MetaTrader donde analizamos otros tipos de activos como el petróleo. Aquí tenemos el petróleo que alcanza la resistencia de los 87,47. Creo que es un nivel en el que podría haber retrocesos hacia la zona de 84, 83 y pico. Creo que podría haber retrocesos. Ha subido mucho en el corto plazo. Fijaros que venimos subiendo desde la zona de los 71 y pico y 87 ahora mismo que estamos, pues es una subida muy muy fuerte y es la primera resistencia importante que tiene. Veremos a ver qué es lo que ocurre en esas inmediaciones. Luego tenemos el oro, que estos días está amenazando con romper la línea alcista y de hecho ahora mismo está por debajo de esa línea alcista. La plata se anticipó rompiendo su línea de tendencia, con lo cual es bastante probable que el oro también termine por romper esa línea. De hecho, ahora mismo ya digo, está por debajo, no es significativo, no es una ruptura todavía definitiva, porque es muy poquito lo que está por debajo de esa línea, pero como se aleje un poquito de esa línea o esté 3 o 4 días por debajo de esa línea, la ruptura será definitiva y nos iremos hacia 1860 más o menos. La plata, como digo, ya se ha anticipado a ese movimiento y ha roto esa línea, aunque tampoco se separa de ella con claridad. Yo creo que está esperando esa reacción del oro. Si el oro reacciona y sube, la plata recuperará esa línea de tendencia. Si el oro definitivamente pierde la línea de tendencia, como parece que puede ocurrir, pues la plata también se irá hacia abajo, posiblemente hacia la zona de los 21,25. Así que hay que vigilar un poquito todo eso. El platino ha caído a nivel de soporte. Prácticamente ayer y hoy ha tocado esa línea que hablábamos que era el soporte y ha rebotado con fuerza en ese nivel hacia la zona de resistencia de los 906, pero seguimos estando bajo una línea de tendencia bajista bastante fuerte. Así que de momento no hay mucho que hacer ahí. Vamos con las divisas. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Reacciona nuevamente en esa zona que dibujábamos ayer, esa línea de tendencia que corregíamos, que pasábamos por esos nuevos puntos. Ahí es donde se ha producido ese rebote, subida bastante fuerte desde este nivel. Y bueno, era una zona donde se podía haber abierto una posición en largo. Ya decimos que no es consejo de inversión, cada uno evidentemente que haga lo que quiera. Esto solo es un análisis. Recordad que una parte muy importante de la operativa es la gestión de riesgo y aquí no hablamos nada de la gestión de riesgo, con lo cual los análisis por sí solos no se pueden tomar como recomendaciones. Simplemente es un análisis al que luego cada uno toma sus decisiones y toma su gestión de riesgo, que es donde está la clave realmente. ¿Qué más? Tenemos el euro contra el dólar, que no sé si es este o es este, creo que es este, a ver. No, este no es. El euro contra el dólar es este, que también ha rebotado y como decíamos que estaba consolidando esa línea de tendencia alcista de largo plazo y que seguramente rebotaría. Decíamos que estábamos aprovechando en las cuentas que tenemos USDT en exchange de criptomonedas para pasarlas a euros aprovechando este descenso que había tenido el euro y ahora, como veis, ya está rebotando y poniéndose por encima de la zona de 1.1018 que marcábamos ayer como resistencia. Si consolida por encima de esos niveles, podríamos ir hacia la zona de 1.12 nuevamente. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Como veis en este gráfico nos marcó un punto máximo en el que se podía haber hecho una operación en corto buenísima hasta este momento. Sería una operación en corto muy buena. Hizo aquí un pullback también que nos dio otra segunda oportunidad para haber entrado si no hubiésemos entrado en esta zona. Vuelve a caer, vuelve a perder esta otra línea y desde aquí debería acelerar un poquito más las caídas. De todas formas ya cuando llevamos esta caída, evidentemente el stop tiene que estar ya en un punto en el que nos aseguramos unas mínimas ganancias, por lo menos, y seguimos esperando por si hay nuevas caídas adicionales.
El euro contra la libra, como veis, está en zona de resistencia. Esa línea está haciendo como resistencia estas últimas jornadas, pero no es un punto muy claro para abrir una posición. De abrir una posición sería una posición en corto, pero ya digo, no es un punto muy claro, no es una línea de tendencia de las más claras que hemos tenido, con lo cual lo mejor en este caso es esperar. Desde mi punto de vista, cada uno puede arriesgarse como quiera, evidentemente, pero desde mi punto de vista lo más sensato sería esperar. Y por último nos vamos a los gráficos de la libra, en este caso libra contra el dólar, que sigue estando en un movimiento lateral, ha tenido volatilidad cuando se han presentado ahí los datos de IPC de Estados Unidos, como podéis ver, para arriba y para abajo, movimiento brusco. Si ponemos un gráfico en 5 minutos ahí lo veremos más claro, fijaros toda esta volatilidad que ha habido. Siempre pasa en el mercado de divisas cuando hay datos de IPC, cuando hay no sé, datos importantes, o cuando se suben los tipos de interés, o cuando se toma una decisión sobre tipos de interés. Siempre en las divisas hay mucho movimiento, y como veis pues hay mucho movimiento también. Aquí voy a... Este es un gráfico diario. Voy a quitar todas estas líneas antiguas, me voy a quedar solo con las anteriores. Creo que las antiguas eran estas de arriba. Vamos a ver, sí, eso es. Me quedo con las dos últimas. Lo ponemos otra vez en gráfico horario y ahí tenemos. Bueno, aunque estas ya no nos van a servir de mucho, pero para recordarnos que este fue el punto donde habría que haber comprado en teoría en el mínimo. Aquí también se pudo hacer una compra en esta zona, lo que pasa que en este caso con este movimiento te hubiera sacado. Y bueno, lo normal ahora, si hubieses entrado en el mínimo, se puede seguir aguantando la posición, pero lo normal ahora es no tomar ninguna decisión en este gráfico, ¿no? Así como está. Y por último, la libra contra el yen, que bueno, sigue subiendo con bastante fuerza, pero yo creo que ya está en una zona. Vamos a ver un poco más para atrás el gráfico. Vamos a poner el gráfico diario a ver cómo está. Está en máximos. Voy a quitar también las líneas antiguas. Aquí limpiando el gráfico de vez en cuando. Eliminamos. Vale. Está en una zona en la que yo creo que... O sea, es un poco peligroso aquí porque estamos rompiendo un poquito el máximo anterior y podría seguir yendo para arriba, pero se podría intentar una posición en corto. Voy a dibujar la línea en la que me baso para eso, que es esta. Basándonos en esta línea, en el momento que tocase esa línea, yo creo que sería una buena zona para abrir una posición en corto. Ya digo, es un poco complicado y peligroso porque, claro, estamos en el gráfico diario, como veis, rompiendo máximos, no sé si son históricos o, bueno, de mucho tiempo. Desde luego de mucho tiempo. Vamos a ver si en el... No, no son históricos, evidentemente. Aquí tiene precios más altos, pero fijaros, desde el 2014 no estaba en estos precios. Es decir, está subiendo bastante, ¿no? La libra con respecto al yen. Entonces, vamos a ver si... Esa zona podría ser interesante, ya digo, es un punto un poco conflictivo por eso, porque está rompiendo esos máximos relativos importantes, pero yo creo que se podría intentar. Es más claro que otros gráficos, desde luego, así que bueno, ahí lo dejo. Y nada más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.